Cuando vi a Sousuke Hoshino en la clínica de ginecología, por un momento creí que mis ojos me engañaban. Anoche era el mismo hombre que me había besado susurrando "te amo" una y otra vez. Las maletas para su viaje de negocios las había preparado yo pieza por pieza con todo mi esmero, y ahora ahí estaba él, vestido con la ropa que yo misma elegí, saliendo de la consulta mientras sostenía con delicadeza a una joven embarazada. Cuando la mujer con los resultados de la prueba en la mano le susurró algo al oído, él se inclinó para escucharla con una ternura infinita. Flotaba entre ellos un aire tan dulce que cualquiera que los viera juraría que eran la pareja más feliz del mundo. Fue como si me hubieran arrojado un balde de agua helada. Mi corazón se congeló en un instante, mi cuerpo se quedó rígido y mi mirada se cruzó con la de Sousuke, que hasta ese segundo sonreía. Su expresión se endureció y el pánico se apoderó de su rostro. La mujer a su lado se dio cuenta de mi presencia, y su cara se tornó pálida como el papel mientras se aferraba a la manga de Sousuke. Él, volviendo en sí, le acarició la mano y le dijo con suavidad que se sentara en la sala de espera. Para cuando se volvió hacia mí ya había recuperado una máscara de calma impenetrable. ¿Qué haces en el hospital? ¿Te encuentras mal? Intentó acercarse para tocarme la cara, pero di un paso atrás para esquivar su mano. Explícamelo. Era una súplica silenciosa en mi mente. Por favor, Sousuke, dime que es un malentendido. Solo dímelo y te creeré. Me mordí el labio tratando de contener las lágrimas, pero el temblor de mi voz delató la tormenta de mis emociones. Al ver mi angustia, ignoró mi resistencia y me abrazó con fuerza. No es lo que crees, te juro que no es así. Volvamos a casa y te lo explicaré todo. Mi corazón se hundió, estaba evitando el núcleo del problema. El calor subió a mis ojos, lo miré fijamente en silencio, exigiéndole una respuesta con la mirada. Acorralado, desvió los ojos y forzó las palabras a salir de su boca. Es verdad, espera un hijo mío, pero no fue a propósito, Karin. La voz de Sousuke no fue fuerte, pero explotó en mis oídos como un trueno. Sentí que las rodillas me fallaban. Al ver mi estado, extendió la mano hacia mí con el rostro lleno de arrepentimiento. Aparté su mano de un manotazo. No me toques. No podía comprender cómo podía fingir ese cariño cuando era evidente que su corazón ya había tomado otro rumbo. En medio de las miradas curiosas del pasillo, aquella mujer corrió hacia nosotros y se interpuso entre él y yo, protegiéndolo. Señorita Matsushima, por favor, no culpe al presidente Hoshino. Él no tuvo la intención de que esto pasara. Sousuke le dijo fríamente que volviera a su sitio, pero la mano con la que le sujetaba la cintura era la de un protector. Frente a esa íntima escena, sentí que de repente yo era la villana. Por un instante, la rabia, el rencor y una amarga frustración hirvieron dentro de mí. El odio me consumió. Di un paso adelante, la miré a los ojos y grité "zorra ladrona". La mujer retrocedió como si fuera a caerse del susto. El rostro de Sousuke se transformó, me empujó con fuerza para protegerla a ella. El empujón me tomó por sorpresa y caí al suelo. En ese instante, mi primer reflejo fue llevarme las manos al vientre para protegerlo. El ardor en la palma de mi mano no era nada comparado con el dolor 1000 veces más agudo que sentía en lo más profundo de mi pecho. Antes, Sousuke jamás me habría hecho daño. Parecía sorprendido por su propio acto. Se quedó mirando su mano aturdido, con una expresión de incredulidad y remordimiento. Karin, ¿estás bien? Me tendió la mano alarmado, pero detrás de él se oyó el gemido de la mujer. Ah, Sousuke, me duele el vientre. Sousuke retiró la mano que me ofrecía a la velocidad del rayo, la tomó a ella en brazos y corrió hacia la consulta. Antes de desaparecer, se giró y su mirada estaba cargada de disculpa. Karin, espérame, te lo explicaré todo después. Con calma tras decirlo, se fue sin volver a mirar atrás. Acaricié mi vientre mientras las lágrimas por fin se derramaban sin control. Supe en ese instante que para nosotros ya no existiría un después. Lo seguí en secreto. Desde el otro lado de la puerta de la consulta oía la voz de Sousuke temblorosa mientras le explicaba la situación al médico. Era la primera vez que veía a ese hombre siempre tan sereno en un estado de agitación tan profundo. La mujer se aferraba a su mano suplicando con un hilo de voz. Sousuke, me duele el vientre, tengo miedo. Él la calmaba con una ternura que me apuñalaba el alma. Tranquila, todo está bien. El bebé está creciendo fuerte y sano. ¿No es lo que dijo el doctor esta mañana? En solo un mes más podremos conocerlo. Con esas palabras, ella pareció calmarse un poco, pero no soltó su mano. Sousuke, ¿prefieres niño o niña? ¿Y si no es un bebé bonito? ¿Dejará de gustarte?
Él soltó una risa amarga, pero su voz destilaba dulzura. Me da igual, si se parece a ti que eres tan hermosa, seguro que será precioso. No tienes por qué preocuparte de eso. Las lágrimas brotaron sin control, ya no podía seguir viendo aquello. Di media vuelta y abandoné el hospital. Cuando llegué a casa después de haber luchado por contenerme todo el camino, sentía que el pecho me iba a estallar, que me costaba hasta respirar. Llevábamos 3 años de novios y 7 de casados, había pasado casi un tercio de mi vida a su lado. Durante todo ese tiempo, siempre fue atento y delicado conmigo. Y en su mirada siempre vi un amor que creía inquebrantable. Yo que crecí en un entorno familiar complicado, siempre fui insegura y temerosa. Y él me había cuidado y consentido como si fuera una princesa. Sus padres nunca me aceptaron y su desprecio creció cuando año tras año no lográbamos tener hijos. Pero Sousuke se enfrentó a ellos por mí, asumiendo toda la culpa de nuestra infertilidad. Jamás se me había pasado por la cabeza la idea de separarme de un hombre tan bueno. Sin embargo, al verlo hoy en el hospital con ella, me di cuenta de la verdad por primera vez. Esa ternura, esa atención no eran exclusivas para mí. Era un papel que él podía representar para cualquiera si así lo deseaba, y yo había sido una estúpida por creer que esa amabilidad era un tesoro que me pertenecía solo a mí. Por la noche, Sousuke regresó. Solo habían pasado unas horas, pero parecía haber envejecido años. Su rostro estaba demacrado y sus ojos hundidos por el agotamiento. Vino directo hacia mí y se arrodilló, hundiendo la cara en mi regazo. Verlo tan frágil me encogió el corazón, pero me obligué a no perdonarlo, a no ceder. Habla, ¿quién es ella? ¿Por qué me conoce? ¿Cuánto tiempo llevan juntos? Sentía que con cada pregunta mi corazón se rompía un poco más. Su cuerpo se tensó. Tras un largo silencio, respondió, es mi nueva asistente. La conociste el año pasado cuando viniste a la oficina. Hice memoria y un vago recuerdo apareció. Eto Tsukika, una recién graduada, me había servido el té cuando visité a Sousuke. Recordé la extraña insistencia con la que me había mirado. En aquella época, Sousuke se quejaba a menudo de ella. Es un desastre, no sabe hacer nada, no tiene sentido común, decía. Pero mientras lo decía, no apartaba la vista de la pantalla de su móvil, de su conversación con ella. Así pasaron los días. Pues es una chica linda, parece lista, le dije yo un día para picarlo. Él desvió la mirada incómodo. No me fijo en las caras de otras mujeres, respondió evasivo. Vaya, qué bien hablas. Me burlé desde entonces. Nunca más volvió a mencionarla. Yo en mi ingenuidad, pensé que la había despedido. Jamás imaginé que, con la garganta seca, logré preguntar. Entonces, ¿todo empezó en aquel entonces? No. Me interrumpió alarmado. Pero ya no sabía si podía creerle. Fue un accidente. Sucedió el año pasado cuando te fuiste de viaje. Bebí demasiado en una cena de empresa y ella me trajo a casa. Y no sé cómo, pero te juro que solo fue esa vez. Jamás pensé que se quedaría embarazada. Además, por su condición física, no podía abortar. Mientras la sarta de excusas de Sousuke continuaba, mis ojos se abrieron de par en par al conectar las piezas de un puzzle horrible. Esa vez, cuando apareciste de repente en mi viaje, cuando me buscaste con tanta desesperación, no fue porque me extrañaras, ¿verdad? Fue por la culpa de haberte acostado con ella. Los ojos de Sousuke se contrajeron, sus labios temblaron y con un gesto casi imperceptible, asintió. Una oleada de náuseas me subió por la garganta. Corrí al baño y vomité con violencia. Sousuke se apresuró a seguirme, intentando acariciarme la espalda para calmarme. No me toques. Me volví y lo fulminé con una mirada cargada de odio. Así que era por eso se había comportado de una forma tan extraña en aquel entonces. Él que siempre estaba absorto en su trabajo, de repente lo había dejado todo durante medio mes para acompañarme en mi viaje. Y yo, ilusa de mí, me había sentido tan feliz creyendo que lo hacía porque me amaba de verdad. Resultó que todo era un acto para aplacar su conciencia culpable por haberme sido infiel. Y lo que era peor, la imagen se formó en mi mente con una claridad espantosa. Lo hicieron en nuestra habitación, en la cama que habíamos compartido durante 7 años. Mi mirada debió de ser aterradora porque Sousuke retrocedió aturdido. La rabia que sentía en el pecho sin tener por dónde salir me consumió. Me levanté de un salto y corrí a nuestra habitación. Mis ojos buscaron desesperadamente un objetivo hasta que se posaron en el perfilador de cejas que estaba sobre el tocador. Lo agarré y como una autómata, empecé a rasgarlo todo, la colcha, las sábanas,
las almohadas, las plumas del edredón volaban por el aire como una macabra nevada, dejando el cuarto en un absoluto caos. Pero no era suficiente, tenía que destruir toda esta suciedad, todo rastro de ellos. Sousuke me seguía con ojos preocupados, intentando detenerme. En mi frenesí, lo corté en la mano. La sangre brotó al instante, el rojo intenso sobre las plumas de un blanco purísimo que cubrían el suelo era deslumbrante. Esa imagen me devolvió la calma de golpe. Me quedé quieta mirando con los ojos vacíos nuestra foto de boda. En ella sonreíamos con una felicidad que ahora me parecía una burla. Cerré los ojos y con una voz cargada de desesperación, sentencié: «Vamos a divorciarnos». Sousuke reaccionó como si hubiera oído la peor de las blasfemias. Sin importarle la mano que le sangraba, se abalanzó sobre mí y me abrazó. Su voz estaba rota por el dolor. «No, Karin, no me voy a divorciar de ti, te lo prometo. En cuanto nazca el niño, cortaré toda relación con ella. Podemos volver a ser como antes. Solo te amo a ti, Karin. No puedo vivir sin ti». Una risa helada resonó en mi interior. Volver a ser como antes era imposible. El Sousuke Hoshino que solo vivía para mí ya no existía. A partir de ese día, caímos en una extraña rutina. Daba igual cuánto me enfureciera o gritara, él simplemente sonreía y me trataba con la misma gentileza de siempre. Solo cuando mencionaba el divorcio su actitud se volvía displicente, como si fuera una broma de mal gusto. Su teléfono no paraba de sonar. Siempre era Tsukika y él siempre rechazaba la llamada delante de mí, pero cada noche salía al balcón a llamarla a escondidas, calmando sus miedos con esa misma voz suave y protectora. Hoy, durante la cena, volvió a colgarle. «Contesta de una vez», le dije con sarcasmo. «¿No hablas con ella a escondidas todas las noches? Tu murmullo no me deja dormir». Pensé que se avergonzaría, pero respondió con una rapidez pasmosa: «De acuerdo, seré más discreto, come más brócoli, has adelgazado mucho». Justo cuando iba a replicar, sonó mi teléfono. Al ver el número en la pantalla, el rostro de Sousuke cambió por completo. Por su reacción, supe al instante quién era. Puse el altavoz. El llanto de Tsukika inundó el silencio. «Señorita Matsushima, por favor, ¿puede dejar que Sousuke venga a verme? Piense en el bebé, es su hijo». Sousuke, en pánico, me arrebató el teléfono y cortó la llamada. Me miró con terror. Yo también lo miré fijamente, y extrañamente, sentí más tristeza que odio. «Este hombre ya no era mío, quiero verla», dije. Sousuke me llevó a una de sus villas. Por todas partes había rastros de la vida que habían construido juntos. Un par de zapatillas a juego en la entrada, 2 tazas idénticas sobre la mesa. Cada detalle me gritaba la misma verdad sin que yo lo supiera. Sousuke había formado otro hogar. Tsukika, al ver la desolación en mi rostro, dejó que un brillo de triunfo asomara en sus ojos, y comenzó a hablar con una dulzura venenosa. «¿Sabes? Todo esto lo preparó Sousuke para mí. Él mismo diseñó el cuarto del bebé. Como no sabemos el sexo, lo decoró en rosa y en azul. ¿A qué es un hombre increíblemente atento?». Su voz rebosaba de orgullo. Por supuesto que conocía la meticulosidad de Sousuke. De no ser por ella, jamás habría podido ocultarme algo así delante de mis propias narices. Ella continuó: «Señorita Matsushima, si yo fuera usted, me divorciaría de Sousuke cuanto antes. Mientras este niño exista, nuestro vínculo será irrompible. ¿No le duele ser testigo de ello?». Lejos de la mirada de Sousuke, Tsukika se había quitado la máscara, revelando su verdadera naturaleza. Estaba provocándome deliberadamente. Le devolví una sonrisa. «¿Divorciarme? ¿Para qué? Si no me divorcio, todo su patrimonio es mío, incluida esta villa. Sousuke me ama y ahora mismo se siente culpable. Si yo quisiera, podría echarte de aquí en cualquier momento». Tú resopló furiosa, pero se recompuso en un segundo. Se acercó y me susurró al oído: «Entonces, veamos a quién elige Sousuke». Antes de que pudiera entender qué quería decir, tiró un vaso de la mesa y se lanzó ella misma contra el borde. «No, no me empujes», gritó. Al instante siguiente, Sousuke corrió a su lado. «¿Qué pasa?», preguntó tenso. Tsukika se abrazó el vientre, gritando de dolor. Sousuke la tomó en brazos y salió corriendo por la puerta. Al pasar a mi lado, me lanzó una mirada cargada de decepción. «Espera», lo detuve. «¿Me crees si te digo que no la he empujado?». Sousuke se detuvo, solo por un segundo. Y entonces, sin mirar atrás, se fue. La trampa de Tsukika había funcionado. Me quedé de pie en medio de la habitación, completamente aturdida.
Finalmente, me agaché para recoger los trozos de cristal del suelo. Cuando un fragmento me cortó el dedo, lo comprendí, esta no era mi casa. Era la casa de Sousuke Hoshino y otra mujer. Yo nunca había tenido un hogar, mi corazón había muerto por completo. Mientras Sousuke esperaba ansiosamente el nacimiento de su hijo frente al quirófano, yo yacía en otra mesa de operaciones, poniendo fin al embarazo de nuestro hijo. Mientras él sostenía al recién nacido en brazos, discutiendo con Tsukika sobre a quién de los dos se parecía, yo dejé sobre la mesa los papeles del divorcio que ya había preparado y un video. Y abandoné la casa en la que habíamos vivido durante 7 años. En el hospital, al ver a sus padres sonreír mientras sostenían a su nieto, Sousuke sintió un profundo alivio. Por fin había cumplido con su deber de darle un heredero a la familia Hoshino. Era imposible no sentir alegría al ver a ese niño. Era su primer hijo y probablemente sería el único. Pensó en volver a casa y contarle a Karin que la familia Hoshino ya tenía un sucesor, que ya no tendría que beber esas medicinas amargas que la hacían vomitar, que ya no tendría que someterse a incontables sesiones de acupuntura, que no tendría que soportar el dolor de las inyecciones de hormonas para la fecundación in vitro. Él ya les había dado a sus padres el hijo que tanto deseaban. A partir de ahora podría volver a ser como antes, amándola solo a ella, pero al recordar la voz desesperada de Karin cuando se despidió de ella para irse con Tsukika, una inquietud comenzó a crecer en su interior. Tenía que volver a casa rápido, explicárselo todo. Ignorando las protestas de sus padres, salió corriendo de la habitación del hospital. Primero compraría sus flores favoritas, las rosas blancas. Antes, cuando la hacía enfadar, bastaba con comprarle flores y arrodillarse para pedirle perdón. Seguro que esta vez también funcionaría. En el pasillo del hospital se cruzó con el médico que había estado tratando a Karin para la fecundación in vitro. ¿El doctor lo detuvo y su esposa? No vino a la revisión del embarazo del mes pasado. Sousuke se detuvo en seco. Un zumbido ensordecedor llenó su cabeza. Apenas pudo articular las palabras para preguntarle al doctor, ¿qué ha dicho? Los pies de Sousuke se clavaron en el suelo. Se dio la vuelta y le preguntó al médico, ¿qué? ¿Qué ha dicho? El médico lo miró de nuevo extrañado. Hablo de su esposa. Usted es el marido de la señora Matsushima Karin, ¿verdad? Su esposa se sometió a su cuarto tratamiento de fecundación in vitro hace poco. Lo ocultó todo este tiempo para no preocuparlo a usted. La prueba del mes pasado confirmó que por fin había tenido éxito. ¿No se lo había contado? Cuídela mucho, por favor. No tiene idea de lo mucho que ha sufrido para poder concebir. Sousuke ya no oyó el resto de las palabras del médico. El mundo a su alrededor se desvaneció, y un zumbido agudo le taladró los oídos. Karin, ¿también estaba embarazada? El mes pasado. Abrió los ojos de par en par, el horror apoderándose de él. Entonces, el día que la encontró en el hospital, ella venía a recoger los resultados. El mismo día que por fin supo que estaba embarazada, tuvo que ver a su propio marido acompañando a otra mujer a una revisión prenatal, y yo la empujé. Sousuke tragó saliva con violencia, intentando reprimir el dolor que le desgarraba el pecho. La desesperación lo inundó como una marea negra. Sintió el terror de saber que quizás Karin nunca lo perdonaría. Condujo a la mayor velocidad de su vida. Un grito silencioso resonaba en su cabeza sin cesar. Más rápido, más rápido. Karin. La casa estaba vacía y a oscuras. No había ni rastro de ella. La foto de su boda que siempre estaba en la mesilla de noche yacía en el suelo hecha pedazos. En el armario, la ropa de Karin había desaparecido. Cada huella de su existencia en esa casa había sido borrada. Era como si los últimos 10 años hubieran sido solo un sueño. Un pánico infinito se apoderó de su corazón, y ese pánico alcanzó su punto álgido cuando vio los papeles del divorcio sobre el tocador. Karin. Un grito de pura agonía resonó en la habitación vacía. Yo no tenía a dónde ir. Mis padres se divorciaron cuando era pequeña. El día que se separaron tuvieron una discusión terrible por mi culpa. No peleaban por quedarse conmigo, sino por deshacerse de mí. Nunca conocí el calor de un hogar. Desde niña tendía a rechazar cualquier tipo de relación íntima. Solo Sousuke fue capaz de abrir poco a poco las puertas de mi corazón. Él me hizo creer que yo merecía ser feliz, que el matrimonio no era algo aterrador si estabas con la persona correcta. El día que me pidió que me casara con él, rompí a llorar en cuanto sacó el anillo. Me dijo, construyamos una familia solo para nosotros dos. Me dijo, te haré feliz toda la vida. Sousuke no pudo encontrar a Karin. Agotó todos los medios a su alcance. Llamó a todos sus amigos uno por uno.
He hecho enfadar a Karin. Les decía, y ahora no la encuentro. ¿La han visto? Todos pensaron que era una broma. ¿En serio? ¿Ustedes peleando? Pero si son la pareja perfecta. ¿Qué has podido hacerle? Karin siempre te trata con tanto cariño. Ante sus preguntas, él se quedaba sin palabras, simplemente colgaba el teléfono en silencio. Nadie podía creer que él fuera capaz de hacerle daño a Karin, ni siquiera él mismo podía creerlo. Pero lo había hecho y había cometido un error terrible. Investigó los registros de vuelos, pero no encontró ninguna pista. Ella se estaba asegurando de que él no pudiera encontrarla. Karin no lo perdonaría jamás. Cada vez que pensaba en ello, el pecho le dolía tanto que le costaba respirar. Perdió las ganas de hacer nada. Se ausentó de la empresa durante medio mes, y ni siquiera fue a ver al bebé al hospital. Cada día se hundía en el alcohol dentro de la casa que había compartido con Karin. No escuchaba las reprimendas de sus padres. Tsukika perdió la paciencia. A pesar de estar en pleno posparto, fue a buscar a Sousuke con el bebé en brazos. Le presentó el niño intentando ablandar su corazón con la presencia de su hijo. Sin embargo, Sousuke la empujó con brusquedad. El bebé que dormía plácidamente se despertó del susto y rompió a llorar en sus brazos. Sousuke ni siquiera lo miró, clavó sus ojos en Tsukika y le gritó exasperado, ¿todavía tienes el descaro de aparecer frente a mí? Siento tantas ganas de matarte ahora mismo, desaparece de mi vista. Tsukika no podía dejar de temblar ante su actitud. Los padres de Sousuke tomaron a su nieto en brazos y lo acariciaron con adoración. ¿Te has vuelto loco? Un lazo de sangre es más importante que esa mujer. Tsukika también se levantó y gritó entre lágrimas, Sousuke, la señorita Matsushima ya no está. Nosotros somos tu familia ahora. Sousuke, con los ojos inyectados en sangre, la interrumpió, cállate. ¿Qué le pusiste a mi bebida aquella noche? Al oír estas palabras, a Tsukika se le fue el color del rostro, balbuceó, incapaz de articular palabra. Los padres de Sousuke no eran ingenuos, comprendieron la verdad al instante. Pero no les importó, al contrario, estaban agradecidos a Eto Tsukika por haberles dado un nieto. El niño ya ha nacido, le aconsejaron, dejemos el pasado atrás. Vivan juntos y en paz por el bien del pequeño. Sousuke miró a sus padres con una expresión de profunda decepción. Ahora lo que más lamentaba en el mundo era haberles hecho caso en aquel entonces y haber decidido tener a ese niño. Los tres se quedaron atónitos, el padre, enfurecido por la actitud de su hijo. ¿Estalló? ¿Qué estupideces dices? Hijo ingrato. ¿Vas a abandonar a tus padres y a tu propio hijo por esa mujer? Sousuke ni siquiera miró a sus padres, se sirvió otro trago. Ese es vuestro nieto, no tiene nada que ver conmigo. El hijo que era suyo ya lo había matado con sus propias manos. Tsukika se abalanzó sobre él, abrazando su brazo y suplicando entre lágrimas, Sousuke, sé que me equivoqué, pero te amo de verdad. Me enamoré de ti desde el primer día que te vi. Ahora que la señorita Matsushima ya no está, por favor, dame una oportunidad. Cuidaré de ti mejor que ella. Démosle a nuestro hijo una familia completa. Sousuke, fuera de sí, la agarró con fuerza por el cuello. ¿Cómo te atreves a decir que me amas? No eres digna ni de un solo cabello de Karin. ¿Creíste que te perdonaría por el niño? No seas ridícula. Su rostro contraído en una mueca demoníaca aterrorizó a Tsukika. En ese momento, Sousuke la odiaba con toda su alma. Si no fuera por ella, él no le habría fallado a Karin. Si no fuera por ella, Karin no lo habría abandonado. Aún serían un matrimonio feliz. Al ver que Tsukika empezaba a perder el conocimiento, sus padres intervinieron para evitar una desgracia, sujetando a Sousuke mientras sostenían al nieto. Finalmente, él la soltó y se limpió los dedos con un pañuelo de papel. No podía mancharse las manos por una mujer como ella. Tenía que seguir con vida para encontrar a Karin. Tenía que expiar sus pecados. Entregó a la policía el video de las cámaras de seguridad y la grabación en la que Tsukika acusaba falsamente a Karin, con los registros de una transferencia bancaria de hacía un año y los documentos del cambio de titularidad de la villa como prueba. Denunció formalmente a Eto Tsukika. La suma de dinero era tan grande que fue condenada a 10 años de prisión. Después de eso, Sousuke se hundió aún más, vendió su empresa y pasaba los días bebiendo y buscando a Karin sin descanso. En el mundo de los negocios no hay secretos, y la historia se extendió rápidamente. La familia Hoshino se convirtió en el hazmerreír de todos, las acciones de su empresa se desplomaron. Mientras el escándalo de la familia Hoshino continuaba, Yoya estaba en Kyushu,
trabajando como voluntaria en un centro de bienestar infantil. A diferencia de otros orfanatos, este solo acogía a niñas que habían sido abandonadas por sus padres. Todo el personal, desde la directora hasta la cocinera, eran mujeres. El sueño de la directora era enseñar a cada una de esas niñas que ellas son lo más importante del mundo, la luz del sol de este lugar, y las sonrisas puras de las niñas me estaban sanando. Un día de sol radiante, una de las niñas con la que tenía más afinidad, 5 años después, llevé a las niñas del centro de bienestar a un concurso de baile benéfico que se celebraba en la ciudad. Jamás imaginé que volvería a encontrarme aquí con Sousuke. Durante el concurso, él estaba sentado tranquilamente en la mesa del jurado. En el instante en que me vio, se quedó paralizado y se puso de pie. Yo también me sorprendí, pero recuperé la compostura de inmediato. Durante la segunda mitad del evento, la mirada de Sousuke no se apartó de mí ni un segundo, hasta el cámara se dio cuenta de la extraña situación. Yo fruncí el ceño cada vez más. Cuando por fin terminó el concurso, solté un largo suspiro de alivio. No me extrañó en absoluto encontrarme con Sousuke entre bastidores al terminar. Estaba visiblemente emocionado, con los ojos llenos de lágrimas. Me miró fijamente y dijo, Karin, por fin te he encontrado. Al hablar, su voz se quebró como si hubiera agotado todas sus fuerzas. Respiré hondo, di un paso adelante y le tendí la mano con formalidad. Gracias por su apoyo a las causas benéficas. Una persona tan amable como usted seguro que recibirá una buena recompensa. Ya me había dado cuenta de que el grupo Hoshino patrocinaba el evento. Además, sabía que él había organizado muchas otras actividades de caridad, todas supervisadas por él mismo, y que su trabajo había dado muchos frutos. Sousuke se quedó atónito. Me miró fijamente durante un largo rato y luego dijo con amargura, Karin, ¿por qué me hieres de esta manera? Suspiré, no entendía. ¿Por qué decía algo así? Señor Hoshino debe de estar bromeando. Han pasado 5 años desde nuestro divorcio. No hay forma de que pueda herirle. Sousuke me interrumpió nervioso. No estamos divorciados. Nunca firmé los papeles. Fruncí el ceño. Ciertamente no me esperaba que no hubiera firmado el acuerdo de divorcio en 5 años. Sin embargo, llevábamos varios años separados, así que en la práctica era lo mismo. Le propuse aprovechar el encuentro para presentar formalmente los papeles, pero Sousuke se negó. Karin, no me divorciaré de ti, ya lo sé todo. Tuvimos un hijo, fui un idiota y yo mismo lo maté. Todas las obras de caridad que he hecho estos últimos años han sido para expiar mis pecados. Tenía la esperanza de que si algún día volvía a verte después de haber hecho tantas buenas obras, quizás podrías perdonarme. Al escuchar sus palabras, en mi corazón no se produjo ni la más mínima onda. Después de 5 años, pensaba que él ya no sentiría nada por mí. Aquello a lo que se aferraba era, como mucho, durante la semana que transcurrió desde las eliminatorias hasta la final, también me encontré con algunas de mis antiguas amigas. Por ellas me enteré de lo que había sucedido después de mi partida. Oye, esa tal Eto se lo buscó de verdad, pero pobre del niño, Sousuke no ha ido a verlo ni una sola vez. Incluso cuando sus padres lo llevan a su casa, él no se ocupa. Dicen que el mes pasado estuvo gravemente enfermo. Mi amiga se dio cuenta de lo que decía y se cayó de repente. Yo sonreí restándole importancia. Esas cosas ya no tenían nada que ver conmigo. Sin embargo, lo que sí me molestaba era que durante toda la semana Sousuke me había traído la comida todos los días. Los otros equipos ya empezaban a cuchichear. Me di cuenta de que no podía permitir que aquello continuara. La noche antes de la final le pedí que habláramos. Su sonrisa se congeló y desvió la mirada a la defensiva. No hace falta que hablemos, Karin. Te conozco demasiado bien. Ese tono de voz significa que es el final, y no quiero hablar. Abrí la boca para decir algo, pero no pude rebatirle. Un dolor profundo comenzó a subir desde el fondo de mi corazón. 10 años era sin duda demasiado tiempo. Nos conocíamos hasta el último rincón de nuestra alma. Se volvió hacia mí y me dijo con voz suplicante, Karin, llevamos 10 años juntos. ¿De verdad no puedes perdonarme? ¿Viste el video, verdad? Me tendieron una trampa. Sus ojos imploraban y su rostro estaba lleno de arrepentimiento. Por un instante, su imagen se superpuso con la de su yo más joven. La verdad es que en aquel entonces éramos demasiado jóvenes, y nuestras formas de resolver los problemas demasiado inmaduras. Si nos hubiéramos sentado a hablar con calma, probablemente nos habríamos despedido mucho antes. En los últimos años apenas había recordado el pasado. Desde que nació mi hija, mi vida se había vuelto aún más plena. Estar con los niños todos los días hacía que mis pensamientos fueran más simples.
Pero hoy, para conseguir que Sousuke se alejara de mi vida para siempre, no tenía más remedio que desenterrar el pasado que tanto me había esforzado en sepultar. Lo miré fijamente y le dije con calma, Sousuke, las cámaras de seguridad de la casa las instalaste tú mismo, ¿no es así? Aquella noche, después de lo que pasó entre tú y Eto, ¿por qué no revisaste la grabación? El rostro de Sousuke cambió. Se quedó sin palabras por un momento. Tras un largo silencio, logró decir, yo estaba tan alterado que no se me ocurrió. Me reí, ¿no se te ocurrió? ¿O es que no quisiste comprobarlo? En aquel momento estabas haciendo una apuesta, ¿verdad?